Hola, buenos días. Estamos con otro blog sobre aspectos jurídicos de la náutica y hoy vamos a hablar del contrato de compraventa. Hay un dicho muy extendido en la náutica que dicen que un armador solo está contento cuando compra y cuando vende el barco. Pero a veces, inclusive cuando lo vas a comprar, puedes tener un problema. En lo que hablaremos hoy y en otros videoblogs que seguramente haremos, vamos a explicar cómo hacer para que esta compra también sea algo pacífico y bueno y que podamos disfrutar luego del barco y tener la otra alegría cuando lo vendamos, ¿no? La primera cosa que tenemos que tener en cuenta, o sea, buscamos un barco, entonces el barco tiene que ajustarse más o menos al presupuesto que tenemos y una de las cosas que tenemos que controlar es que el barco, cuando nos lo vendan, tenga el IVA pagado. ¿Qué significa esto? Porque claro, al darnos un precio, igual después hay que aplicarle el IVA, entonces ese IVA puede ser, en el caso de España, un 21%, o sea que es una cosa que tenemos que tener en cuenta para fijar eso y que tenemos que negociar y tenerlo muy claro antes de hacer ninguna oferta, ¿no? Encontrado el barco que nos gusta, fijado el precio, controlado que tenga lo que decíamos el IVA para que luego no sea una sorpresa, ¿no? Vamos a hacer lo que se llama llegar a un acuerdo que se firma normalmente con el broker o si no directamente con el propietario, en el cual se establecerían cuáles son los pasos o cómo se va a realizar esta compraventa, ¿no? Que se llama en inglés el Memorandum of Agreement, o aquí sería un precontrato, un contrato de compra, un contrato de opción de compra, sería el término en castellano, ¿no? ¿Qué es importante poner en este contrato? Además del precio que decíamos, las condiciones en que se va a realizar, diríamos, esta operación previa a la compra o la entrega del barco, que serían, por ejemplo, si se va a hacer una prueba de mar, si se va a hacer una prueba en seco, que evidentemente son totalmente recomendables, ¿no? Sobre todo la prueba en el seco, ¿no? Porque siempre podemos tener una sorpresa, que inclusive el armador ni sepa y puede ser que al quitar del agua el barco pueda tener, no sé, ósmosis o algún golpe que no lo sepa. También en ese contrato lo que es importante poner es toda la documentación que luego se va a entregar en el momento en que se realiza la entrega del barco, es decir, todo pactado antes. ¿Por qué? Porque cuando se termina, diríamos, cuando se firma este contrato previo a la compra, es cuando surge también, por lo general, la obligación de hacer un depósito que sería el que de cara al vendedor, ¿no?, acredita que realmente hay un interés. Un depósito que puede ser entre un 5, un 10% más o menos es que lo que se estila hacer, ¿no? Es importante tener todo muy atado porque, claro, cuando entreguemos el depósito, después hay que ver si este depósito se nos lo devuelven en caso de que no hagamos el barco o no. Y estas son cosas que hay que dejarlas todas muy especificadas en este contrato que hablábamos antes. Algunos contratos, en el caso de que tú haces la prueba de mar, que evidentemente siempre corre a costa, es decir, si después no quieres el barco tendrá que pagarlo, en cualquier caso siempre el comprador, ¿no? Pero lo que tienes que dejar muy claro es qué tiene que pasar para que el comprador desista de decir que no quiere el barco y pueda recibir la devolución del depósito. Eso hay que dejarlo muy claro también en el contrato, ¿no? En algunos contratos, que sería el ideal desde el punto de vista del comprador, sería que pudiera asistir libremente, es decir, hace la prueba de mar, es una prueba de seco el barco, revisa el casco del barco y si él dice, por cualquier razón, dice que no quiere la compra, puede, con un plazo evidentemente que estará fijado en el contrato también, decir, oye, no quiero el barco, entonces tendría derecho a que le devolvieran el depósito, con descontados desde luego los gastos que ha tenido digamos, por hacer todas estas pruebas, ¿no? Otra situación que también se da mucho y que en los contratos más, diríamos, estándar lo prevé, es que tú puedes desistir siempre y cuando se den algunas circunstancias, ¿no?, diríamos, que tenga algún defecto grave, entonces te permitiría o negociar el precio o desistir del contrato, ¿no? Poner esto siempre puede ser una situación de conflicto porque cuando un defecto es grave, hay que intentar dejarlo todo muy atado, o sea, muy claro en el contrato para luego no haya un problema. ¿Por qué? Porque, claro, nosotros hemos dado un depósito, que a veces lo tiene un broker, y cuando hay un conflicto en las dos partes, decir, oye, el depósito lo quiero de vuelta porque el barco no cumplía con las expectativas, bueno, la otra parte dice que no, y esto puede llegar a un conflicto que al final tendrás que discutirlo en sede judicial o a través de un arbitraje. Por lo tanto, también la resolución para en caso de que el barco no se acepte, también es importante dejarlo muy bien especificado y muy claro en el contrato. Y sobre todo cuando estamos hablando de una venta internacional, ¿no? Porque en una venta internacional, imagínate que hemos hecho un depósito para comprar barco en Turquía, ¿vale? Imaginaos que no queremos el barco, ¿cómo luego recuperamos el dinero? Son siempre cosas muy difíciles pero que hay que coordinar y es un aspecto fundamental que tenemos que tener en cuenta en una compraventa, y yo recomiendo, desde luego, dependiendo evidentemente del importe de la transacción, que contratéis un experto para que os guíe en todo este proceso inicial. Bueno, nos vemos en la próxima, espero que os haya gustado. Chao.